Bueno, gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí en la entrevista central del espacio nos acompaña el honorable diputado Luis Enrique. Él es diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el municipio de Santo Domingo Oeste. Así que Luis, buenas noches, hermano, bendiciones. Buenas noches, Joselito. Para mí un placer, un orgullo poder compartir contigo una de las jóvenes promesas de la comunicación de aquí de la provincia de Santo Domingo y dispuesto a compartir. Qué bueno, yo agradezco, hermano, que la invitación, usted un hermano, un amigo, varios días que no te veía, pero hermano, estamos aquí. Que no me veía personal. Sí. Ya las redes nos tienen interconectados permanentemente. Sí. Hermano, cuéntame, te veo muy activo en el Congreso Nacional, vi que primero vamos a iniciar con tu valoración de la rendición de cuentas del presidente de la República. Sí, lo primero que hay que destacar es que este es el primer año donde el presidente debía rendir cuentas. Porque el año pasado, apenas unos 5 o 6 meses, pues evidentemente que con la regla de oro de la gobernabilidad, de la prudencia política, para que el presidente pueda iniciar su gobierno, pues el pasado 27 de febrero del año pasado no podía contratarse si cumplía el presidente con las expectativas o estaba manejando el Estado con eficiencia. Ya en esta oportunidad sí el presidente de la República ha tenido que presentarse ante un país que tenía grandes expectativas con su gobierno y que más sin embargo ha llevado frustraciones a los sectores más desposeídos de la sociedad dominicana y a la clase media, que ha sido ignorada en este discurso. Nosotros consideramos que el gobierno del PRM llegó con una sobreoperativa, con una frase de campaña que en nada obedecía a una visión de gobierno, a un compromiso de una gestión que fueran a desarrollar en el ejercicio del poder. Eso es lo que ayer se evidenció y nosotros lamentamos, porque todos somos dominicanos, de que el derrotero que lleva a nuestro país con un gobierno que llega sin un plan, que está improvisando y que está sumiendo a los dominicanos y dominicanas en un atraso, en la pobreza y retrocediendo los avances que ya habíamos tenido con otros gobiernos. Él habló que la economía está estable en el país, habló entre otros logros de su gobierno, habló también de aumento del bono gas, habló de la tarjeta también, las 300.000 tarjetas. Mira, Joselito, nosotros ayer vimos varios aspectos del discurso del presidente. Uno de ellos fue justificarse. Sigue todavía hablando de que el pasado gobierno, pero nada más habla del pasado gobierno cuando se quiere referir en términos negativos. No habla y tiene la responsabilidad política de decir las cosas positivas que encontró. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos decir que no puede hablar él de desarrollo de Pedernales si el gobierno del presidente Danilo Medina no resuelve el tema legal que había por años en Pedernales. Por ejemplo, no podía él anunciar de que están entregando títulos de propiedad a la familia de todo nuestro barrio, Santo Domingo Este y del país, si no hubiese sido por la política acertada que instauró el gobierno de Danilo Medina. Nosotros vimos un discurso en gran parte justificándose, todavía se está justificando con el tema de la pandemia, cuando más sin embargo la pandemia, la parte peor de la pandemia fue manejada por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno de Danilo Medina, que fue cuando no existía ni siquiera quienes estuvieran diseñando la vacuna que hoy en día ha podido resolver el problema de esta terrible pandemia. Esto, entre otros aspectos que nosotros verdaderamente que vimos a un presidente atado sin tener nada que pueda valorarse, porque con más de 2.000 millones de pesos que ha manejado, muchos de ellos con préstamos que ha tomado y bonos soberanos, el presidente de la República ayer no pudo decirle al país que inauguró una obra producto de una iniciativa de este gobierno. Por lo tanto, vimos en este discurso muchas promesas, muchos planes, muchas propuestas,
y nada concreto, nada de que realizamos, aquí está, no, se circunscribió prácticamente a justificación, a falsas promesas y a no dejar por sentado de la entrega de obras que hayan ellos inaugurado y que hayan iniciado. Los hospitales, que prácticamente todos el presidente Danilo Medina dejó prácticamente terminado. Este gobierno no hubiese tenido éxito para enfrentar la pandemia si no hubiese sido por la gran inversión que se realizó en el gobierno del PLD en lo que ha sido la red hospitalaria en todo el país. También se refirió al peaje sombra. Bueno, pero que el peaje sombra es un tema legal, no es un tema de gestión, fue un tema de decisión política, no un tema de inversión pública. Pero ahí en el Salón de la Asamblea Nacional estaba el expresidente Hipólito Mejía, el cual en su gobierno fue donde se iniciaron las discusiones del peaje sombra y donde su Congreso fue que aprobó el contrato del fideicomiso del peaje sombra. Nosotros lo que esperamos que el presidente de la República en el día de ayer rendiera cuenta. No pudo rendir cuenta efectivamente porque no tiene realizaciones reales que se puedan considerar. Lo que queríamos era que trajera certidumbre. ¿Certidumbre qué sentido? En dos aspectos importantes para la sociedad. Por ejemplo, lo que es la comida. Lo que es la comida. O sea, la gente está comprando la comida más cara. La gente quería escuchar al presidente que le dijera por qué su política económica y agropecuaria ha fracasado. Y la gente está comprando comida mucho más cara que antes ahora. Y no se entiende que, como ellos dicen, hay una sobreproducción, cómo se está comprando comida más cara. Él debió haberle dado aplicación a los dominicanos eso. Debió haberle dado aplicación a los dominicanos de ayer. ¿De qué ha pasado? Que los dominicanos se sienten mucho más inseguros en sus casas, en sus barrios, que la delincuencia ha aumentado. Y simplemente se dedicó en esa parte a decir que tienen estudios que dicen que la percepción ha bajado de un 70% a un 40 y pico por ciento, que la percepción ha bajado. Decírselo al país. O sea, en un escenario como ese es fácil decirlo, porque tiene allí un escenario favorable de funcionarios y de empresarios que están dispuestos a aplaudirle. Pero decirle eso al dominicano que va a un supermercado hoy con 1,000 pesos y antes salía con 4 fundas y que ahora sale con una funda, decirle ese discurso a una gente que va a echar combustible y que usted le dijo que tenía fórmula y que iba a someter una ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Ustedes politizaron el tema de los hidrocarburos en campaña y ese es el problema que tienen ahora, porque lamentablemente, Joselito, en nuestro país tenemos que desacostumbrarnos los políticos a jugar a la politiquería con algunos temas. Sí. Usted no puede jugar con la seguridad alimentaria, usted no puede jugar con la economía, usted no puede jugar y politizar los aspectos de seguridad nacional. Eso es un asunto que no se relaja en política. Si ellos relajaron el tema de la ley de los hidrocarburos, él no profundizó con lo que va a someter con la ley de hidrocarburos, el presidente. Él dijo que va a someter la ley, pero que se va a cambiar una letra de la ley. O lo va a cambiar considerando, porque de cambiarle los aspectos fundamentales que la gente quiere, que es que le rebajen ese diferencial de impuestos, él no lo va a poder bajar, porque tendrá que buscarlo en otra partida, esa finanza, porque esas partidas representan para el presupuesto de la República nada más y nada menos que cerca del 30%. Yo vi que en el día tarde de hoy depositaron que fue el proyecto de la modificación a la ley, igual también que la partición de dominio también. La partición de dominio está en el Congreso. Ellos hoy también vi que con su jurídico del Poder Ejecutivo, entre otros ministros, llegaron hasta el Congreso con varios proyectos. El presidente lo prometió, lo dijo ayer, entonces, para que ustedes lo aprobaran. Yo le pedí a ustedes que lo aprobaran. Yo lo voy a leer y te prometo que volveré al programa y demostraré que aspectos de reducción del diferencial del impuesto
de la gasolina no está establecido. No puede, porque sencillamente, si usted reduce los impuestos del diferencial de la gasolina, pues usted va a tener que buscarlo por otro lado, porque el presupuesto está aprobado y ese diferencial representa para el Estado cerca del 30%. Sí. Yo entiendo que el presidente no está con el tema de los hidrocarburos en un callejón sin salida, porque politizaron el tema. Paliza, siendo senador, dijo que eso era un abuso. Sí. Que dice Paliza ahora, no es un abuso ahora, cuando la gasolina está casi a 300 pesos. Y que Hito tiene una fórmula, y es el ministro de Comercio. ¿Dónde está la fórmula de nuestro amigo Hito? ¿Dónde está? La ley de hidrocarburos que presentaron va a representar una reducción en los impuestos. Hay que verlo. Mañana yo voy al Congreso y voy a Secretaría y voy a pedir el proyecto y lo voy a leer porque me interesa saber realmente si existe el interés del gobierno central de reducir ese impuesto. ¿Tiene sesión mañana ustedes? No, mañana tenemos reunión de comisión, tenemos sesión el miércoles. Sí. ¿Cómo usted cree que ha manejado el presidente, el gobierno, la pandemia? Bueno, es que este es un problema mundial, el tema de la pandemia. Ya hay un protocolo a seguir por la OMS. O sea, lo que se está implementando aquí no es un único plan para los dominicanos. O sea, como que lo presentó como un logro. Yo creo que si vamos a evaluar efectividad y gerencia en cuanto al manejo de la pandemia, a quien hay que darle el mérito es al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que manejó la parte más crítica de la pandemia, cuando nadie sabía que nos enfrentábamos, cuando no existían ningún tipo de política o programas del sector público y privado para enfrentar una situación como esta. El PLD, el gobierno del PLD tuvo que aprender a implementar políticas públicas para la pandemia, y le entregamos al presidente Luis Abinader el gobierno cuando ya inclusive ya se tenía conocimiento de que se estaba fabricando la medicina para esta terrible enfermedad, cuando ya sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, cuando ya de una forma u otra ya inclusive la economía estaba un poquito más abierta. Señores, pero el presidente Danilo Medina, el gobierno del PLD, tuvo que cerrar el país por completo, 24 horas, militarizar, tomar medidas de corte social para subsidiar el empleo en las empresas privadas, paralizar el gobierno central por completo, subsidiar a la gente que iba a quedarse en su casa, mandarle su comida a su casa. Señores, eso fue realmente algo heroico. Sí. Lo que hay que aplaudir es esa gestión. Esa es la que hay que aplaudir. Pero Luis, también ellos alegan como también que el gobierno del PLD se hizo todo mal. Ellos no reconocen nada. Ese es el problema. Y yo creo que la sociedad en que nos encontramos en el día de hoy, Joselito, no se puede hacer política ya de manera irresponsable. Es una sociedad que vive ya en otra época, con otras libertades, con otras expectativas, con otros elementos a nuestro favor, como lo es la comunicación. O sea, aquí tú no puedes ir como ibas antes, por ejemplo, a una comunidad lejana, remota, a ofrecer lo que tú no puedes dar. La gente entra a Google y ya conoce, o sea, entra la generación del conocimiento, de la comunicación. Entonces yo creo que al país no se le puede decir como que se fundó la República el 16 de agosto del 2020, cuando llegó el PRM al poder. No, aquí hubo gobiernos del PLD, fundamentalmente en gran parte, que sembraron el país de obra, que institucionalizaron el Estado, y que sobre esa base el gobierno del PRM se ha venido montando. Entonces nosotros entendemos que ya existe el momento para el contraste, donde la gente, por ejemplo, empieza a valorar qué tú me ofreciste, qué tú estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y en estas condiciones es que el gobierno se encuentra, y el presidente Luis Abinader
va a dar un discurso ayer al Salón de la Asamblea Nacional. Vi que usted recientemente en el Congreso cogió un turno previo para referirse al tema de los de vinculados del Estado, que aún no le han pagado las prestaciones laborales. Mucho es dirigente del PLD y es empleado de la gestión pasada. Digo que usted cogió un turno muy enérgico en el Congreso. Sí, nosotros somos abanderados de lo que es la continuidad del Estado, somos abanderados de lo que es el fortalecimiento de la carrera civil y administrativa. No es posible que en nuestro país todavía estemos echando hacia atrás los logros que se han tenido en la institucionalidad del gobierno. Por ejemplo, esa ley 4908 que instituye la carrera administrativa y le da beneficios a los empleados, porque no son empleados públicos del PLD, son hombres y mujeres del pueblo, sí, claro, que van y militan en un partido político y profesan por una idea y votan y simpatizan con candidatos y simpatizan por partido, pero al fin y al cabo todos ellos son dominicanos, y dominicanas, claro, son amigos, son familiares. Entonces yo creo que la política no se puede llevar al extremo y desde el Estado no se puede implementar políticas partidarias. Usted implementa políticas públicas y programas a favor de todos los dominicanos. Sí. El 30%, ¿en qué está eso? Veo que usted fue de los diputados que firmó. Sí. ¿En qué está eso? ¿Eso es un mito? ¿Eso es buscando sonido? ¿Eso existe? ¿Está en papel? ¿El dinero está o no está? Realmente hay una gran cantidad de legisladores que estamos de acuerdo con el 30%. Pero debo decirte lo siguiente, Joselito. Si los líderes políticos de todos los partidos políticos y del empresariado estarían dispuestos a que esto se diera en el Congreso Nacional, no tuviera que estarse realizando tanto el casero, ni tampoco Pedro Botello tuviera que estar haciendo tanta marcha. Sí. Es una decisión política y del empresariado que tiene los recursos. Sí. Lamentablemente aún carecemos de mucha falta de institucionalidad. El Congreso Nacional es adherente a los sectores de influencia política en el país. Para aprobar una ley de esa naturaleza tiene que darse un pacto empresarial y político. Sí. Realmente. Y que sea, yo creo que tiene que ser bien evaluado, porque yo no estaría de acuerdo con el método del 30% total de los ingresos. Yo creo que debe ser el 30% más bien de los beneficios que se ha entregado de una manera gradual, a mediano y a largo plazo, y que se pueda especificar en qué debe de invertirse. O sea, que se invierta, que la persona que pueda obtener el 30% de los beneficios que tiene depositado en la AFP, que sea utilizado, por ejemplo, para comprar una vivienda, para un caso, por ejemplo, perentorio de salud, ¿no? Para, por ejemplo, para pagar los estudios de la universidad de tus hijos, pero que no sea utilizado para gasto corriente y para entretenimiento. Sí, o sea, creo que todavía al proyecto se le puede dar un poquito más de forma, pero entiendo que los sectores empresariales y la cúpula de los partidos políticos, si quisieran, Botello tuviera que encadenarse más en el Congreso. Aquí dijo el senador de la provincia recientemente que ese dinero no está, que está en papeles, que eso es un mito y que eso no existe por el momento, que eso está en papel. Dijo el senador en este programa que no cuenten con eso y que eso no conviene. ¿Será porque el empresario que lo dijo? Bueno, que él lo está diciendo desde el punto de vista empresarial, sí. Pero hay que preguntarle a los amigos de los barrios, sí. La gente a ver qué piensan. A pie, que necesita juntarse un día con 100 mil pesos y poder resolver un mediano problema. Con algo que tiene ahí esta ARS produciendo negocios y generando beneficios. No es de eso que está depositado. Yo estoy de acuerdo que se le dé un porcentaje de los beneficios, porque está en papeles, senador, empresario, senador. Sí. Aquí en la provincia de Santo Domingo tenemos
un empresario senador, es bueno Sí, que la gente sí. sepa. No, el señor Tavera, empresario senador, no es de eso que están en papeles, no. Es de los que están en papeles que generan beneficios, porque los recursos que existen en la economía no están guardados en una caleta, están en registro contable, y más bien, no están en papel, están en un sistema. Es así. Mira, vamos, te pido un permisito para una pausa. Entonces retorna aquí para que hablemos de política, hablemos del PLD, hablemos de tu candidatura, qué tú vas a hacer, si vas a senador, a diputado. Y vamos a hablar de política, vamos a hablar del PLD ya para acá, cuando retornemos de la pausa.